Hey, seguimos, capítulo 16 de A Punta de Lanza, de Steve Sand. Bueno, ya llegaron allá con sus cosas, su familia, y la pista casi terminaba, la avioneta lista. Dice, cuando estábamos construyendo la pista, los guaraníes comenzaron a pensar en nombres para esa nueva aldea. Debía tener algún significado. Mientras hablábamos sobre el tema y comíamos puerco salvaje ahumado. Pensé ponerle el nombre de la tía Raquel, pero no quería sugerirlo hasta que uno de los guerreros me preguntó qué nombre vería yo bien ponerle. Pues bien, ¿cómo ves ponerle por nombre Nemo Ompade? Pregunté. Mincaye de inmediato dijo, sí, eso lo veo bien. Entonces explicó que no eran de su clan. A los que no eran de su clan, que la hermana de Dayuma, Nemo, cuyo nombre le habían puesto a la tía Raquel, una vez tuvo una fiebre terrible cuando estaban viajando por ese mismo sector de la selva. Estando caliente, con fiebre y necesitando agua, se detuvieron en este mismo ompade, o sea, un arroyo, y tomando agua de él, ella no se murió. Así que nuestro nuevo hogar llegó a ser Nemompade, Arroyo Estrella, en nombre de las dos hermanas de Dayuma, la una rescatada de la fiebre y después muerta a machetazos por Moipa, y la otra de constitución robusta que ella adoptó como reemplazo, la que poco antes enterramos río arriba. Las siguientes semanas incluyó un sinnúmero de primeras experiencias para nosotros. El primer vuelo a la desigual pista recién terminada en Mompade, que en ese tiempo consistía apenas de una casa a medio terminar con techo de lona y varios cobertizos temporales, fue una de las más importantes experiencias iniciales. También fue una de las más emocionantes. Antes de ese primer aterrizaje en Mompade, llevé a Jaime, Sean y Rick a la comunidad guaraní más cercana para que fueran caminando por Nemompade y le echaran por mí un último vistazo a la pista. Los guaraníes eran bien capaces de arreglar cualquier cosa que necesitara algún retoque de último minuto, pero yo quería que alguien con quien pudiera comunicarme con precisión verificara los lugares blandos y colocara ahí marcadores para que yo los viera. No podíamos darnos el lujo de correr un riesgo de dañar nuestro carro familiar volante. Mi primer aterrizaje fue bueno. El reto más grande fue llegar a la pista. Desde tierra, se veía bien ancha, pero las ramas de los árboles gigantes junto a ella se extendían tanto sobre la pista que desde el aire parecía más un túnel que un lugar para aterrizar. Había suficiente espacio para bajar, pero era estrecho. A decir verdad, era tan estrecho que por meses no pude conseguir que otro piloto aterrizara en nuestra pequeña comunidad. Se negaban a ir mientras no cortáramos algunas de las ramas que le molestaban. Lo habríamos hecho antes, pero era un trabajo gigantesco treparse a esos árboles que pueden tener un tronco de casi 4 metros de diámetro. Para no decir el tener que esgrimir un hacha o usar una sierra de cadena mientras uno trata de mantener el equilibrio sobre una rama a 30 metros de altura. Los guaraníes, los muchachos y yo pasamos por un par de días más trabajando en la casa antes de que Ginny y Steph se pusieran en camino. Aunque todavía era nada más que una armazón rústica con una lona extendida encima, Ginny me informó que estaba lista para mudarse a su nueva casa. Cortamos suficientes tablones para poder poner un área de piso de como 3 por 3 metros. Los guaraníes hicieron un palo con muescas para que pudiéramos trepar los 3 metros o algo así del suelo a nuestra nueva casa. Cuando llevé a la avioneta a Ginny y a Steph a Nemompade, que quedaron impresionados con la pista, su emoción se redujo a caminar por la trocha angosta y oscura que llevaba de la pista a los pocos refugios de la orilla del río. Yo todavía tenía que agacharme en la trocha para poder avanzar. Esperaba que ellas se alegrarían al ver cuánto progresamos en la casa, pero no albergaba mucha esperanza. Nuestra casa no tenía paredes, ni ventanas, ni puerta, ni piso, excepto un pequeño rincón. Tengo que admitir que estaba un poco nervioso mientras contemplaba a mi esposa e hija revisar su nueva casa. Expliqué que los muchachos y yo seguiríamos durmiendo bajo los refugios temporales en el suelo de la selva. Steph fue la primera en comentar. De ninguna manera.
¿por qué no puedo dormir con ustedes? Entonces Ginny se dio vuelta y me dijo, Steve, es hermoso, prefiero vivir aquí. Aunque la casa nunca sea más que esto, que vivir en una casa hermosa sin mis muchachos. Le dije que esa era una muchacha con la cual uno se iría de paseo al río. Otra experiencia para las chicas fue aprender a bañarse en público. Todos los hombres de la comunidad nos desvestíamos hasta los calzoncillos, o poco más para algunos de los viejos, que todavía usaban tangas. Las mujeres guaraníes se desvestían hasta sus calzones e incluso más, aunque nuestro sentido de pudor disminuiría bastante el siguiente año y medio. Ginny y Steph decidieron descender lentamente a un nuevo estándar. Ginny decidió que se bañaría en su bata de tirantes, usándola como cortina de ducha, con su cabeza saliendo por la parte de arriba. Funcionó bien y tenía la ventaja de permitirle conversar con las vecinas y hacer quehaceres mientras se bañaba. Mientras se bañaba también lavaba su ropa y hacía amigas. Algo parecido a tener una fiesta en el barrio en la lavandería pública mientras todos se bañaban juntos. He oído decir a algunos que es una experiencia horrible vivir en una casa que está siendo remodelada. Trate de vivir en una que se está construyendo alrededor suyo. Conforme poníamos más piso, Ginny ampliaba sus operaciones domésticas para incorporar el nuevo espacio. Cuando tuvimos terminado la mitad del piso, los residentes de nuestra nueva casa incluían Ginny y Steffi, una madre Kowari con dos de sus hijos, como 6 mujeres guaraní con un par de bebés de pecho y un tucán mascota, un guacamayo y 2 monos. Al cerdo salvaje mascota que alguien nos dio, no le permitimos vivir en la casa. El Odae no podía subir el poste con travesaños, pero no dejó de intentarlo, cientos de veces. No estuvimos allí mucho tiempo, cuando mi calle comenzó a traerme pedidos de otras comunidades guaraníes para que hiciera vuelos para con ellos. Con acceso a una avioneta que vivía en territorio guaraní, era un fenómeno nuevo que nadie jamás soñó posible. Yo podía ver que muy pronto estaría volando todo el día y todos los días, y no hallaba alguna manera de distinguir los pedidos de vuelo urgentes del resto. Le pregunté a Mincaye y a Kimo si podíamos decidirlo. Eso los puso muy nerviosos. Recuerda, los guaraníes en realidad no tienen ningún mecanismo histórico para lidiar con las confrontaciones. Su única manera de resolver algo era matando. Si alguien pedía un vuelo, se le consideraría confrontación rehusar no hacerlo. Pero yo no podía ser el que decidiera. Llegué allí a hacer lo que los guaraníes querían que yo hiciera. Me di cuenta de que la respuesta era dejarles la decisión a los ancianos. Los guaraníes no nombran líderes. Su cultura desdeña la idea de que una persona imponga su voluntad sobre otra. Los guaraníes ni siquiera tienen ancianos tribales, pero teníamos que tener a alguien que se encargara de cómo y cuándo se debería usar la avioneta. Así que les enseñé a los que me pidieron que viniera que los grabados de Dios dicen que dentro de una iglesia hay que elegir ne'anani, o ancianos, para dirigir y proteger a la congregación. Pregunté a los guaraníes que conocía y respetaba en Tihuaeno que cuando era niño, ¿quiénes eran los ne'anani? Parecían no saberlo. Expliqué que los ancianos eran los que cuidaban de los que necesitaban ayuda y tomaban decisiones grandes que afectan a su grupo en general. Ni así pudieron decirme quiénes eran los ancianos. Yo estaba perplejo. Entonces se me ocurrió que Kimo y Dewey estaban allí junto con nosotros. Les recordé que me habían llevado a Pengani, o sea, adentro del agua para bautizarme. Reconocieron que lo que decía era verdad. Entonces les recordé que eran los ne'anani los que bautizaban a los que querían declarar en público su decisión de seguir la trocha de Dios. Así que, continué, ustedes eran los ne'anani cuando yo era niño. ¿No siguen siendo hoy los ne'anani? Parecían pensar que lo que yo estaba diciendo tenía sentido, pero era claro que ya no se consideraban como los ancianos, ni en la iglesia guaraní, ni en sus comunidades. Comencé a mencionar varias responsabilidades que los ancianos asumen y los servicios que realizan. Pregunté quién hacía esas cosas y respondieron, los extranjeros hacen eso, los extranjeros hacen eso otro. Esa fue nuestra primera crisis real. Yo estaba resuelto a ayudar a los guaraníes a hacer lo que querían para su propia gente y no lo que yo quería hacer por ellos. Alguien necesitaba decirme qué vuelos hacer y cuáles no. Ellos tenían que decidir si querían construir la clínica primero, comenzar un servicio de distribución de medicina o construir una escuela para la comunidad.
Para tomar esas decisiones colectivas, tenían que decidir quiénes eran los ancianos. Llevé el asunto al punto decisivo diciendo que no podía hacer más vuelos mientras ellos no decidieran quién me iba a decir cuáles vuelos eran esenciales para la tribu y cuáles eran solo para beneficio personal. Ginny señaló que estaba a punto de dispararme yo mismo en el pie. ¿Qué vas a hacer cuando quieras hacer un vuelo con nosotros? Esa vida sencilla estaba empezando a ponerse complicada. Por dicha, Mincaye, Kimo, Tementa, Dewey, Komi, junto con Dawa, Dayuma y otras mujeres vieron la importancia de lo que estaba pidiendo. Encendieron la radio que Jessie había conectado y llamaron a seguidores maduros de Dios de las otras aldeas para que fueran a Nemompade. Cuando todos llegaron, Tementa, el único adulto del grupo que podía leer, comenzó a leer el Nuevo Testamento guaraní que la tía Raquel Cathy Peak, otra lingüista de los traductores bíblicos, Wycliffe, y varios ayudantes habían trabajado mucho para reducir el propio lenguaje guaraní. Cuando la gente tuvo claro lo que se suponía que los Neanani tenían que ser y hacer, comenzaron a seleccionar a los que llenaban a la descripción dada por los grabados de Dios. Escogieron a Mincaye, Tementa, Kimo, Dewey, el hijo de Dewey, Tañi, Kenta, Pa, Amoa y Omene. Estos hombres vivían en 6 diferentes comunidades que representaban a las 14 o 15 aldeas. Pero no se detuvieron allí, también escogieron hombres jóvenes a los cuales decidieron llamarlos Nengakea, o los hacedores. Estos eran jóvenes que podían leer, sabían un poco de español y podían ayudar a los ancianos a figurarse cómo hacer lo que ellos decidían que necesitaba hacerse. También identificaron un tercer grupo, los Pikianani o mayores. Los Pikianani eran algunos de los cuales no eran seguidores de Dios. No tendrían voto, pero tendrían voz en lo que los ancianos decidían que deberían tratar de hacer como tribu. Ellos querían que yo fuera un Neanga, pero señalé que yo no podía ocupar esa posición porque no había vivido allí por mucho tiempo y no sabía muy bien lo que estaba pasando. Tampoco tenía un buen dominio del idioma y no era guaraní. Mincaye se opuso a esta última excusa. No eres como nosotros, habiendo vivido con nosotros desde cuando eras pequeño e indefenso. Solo tu piel parece a la de un extranjero. Y admitió, no tienes agujeros en las orejas, pero tampoco Tementa, Tañi y Kenta. Todos se rieron mientras el siempre fiel Mincaye contaba una larga interpretación de todas las cosas que yo podía hacer como verdadero guaraní. Por fin, cuando se dio cuenta de que no me podía hacer un guaraní solo por afirmar que lo era, me declaró un Wildy, no muy guaraní, pero claramente no un Kowali. Los ancianos guaraníes actuaban bien, por lo menos dentro de la iglesia guaraní cuando yo era niño. Para mí, era triste darme cuenta que la gente bien intencionada del exterior había dominado tanto a los guaraníes que estos no veían la necesidad de identificar líderes de la tribu. Cuando Mincaye se me acercó al día siguiente y me habló de varios pedidos de vuelo, cuidadosamente me dijo cuáles hacer y cuáles no. Me dio las razones para cada decisión y solamente me dijo que los Neanani lo habían decidido. Él estaba muy tenso. Podía ver que él y los otros ancianos estaban corriendo un gran riesgo al decidir que no debía hacer lo que los otros guaraníes me estaban pidiendo. Pero sabía al final ese riesgo valdría la pena si conducía a los guaraníes a la libertad de controlar su propia abeja de madera. Lo único que me pidió Ginny durante esos primeros días fue tratar de terminar la casa lo suficiente como para que todos viviéramos en ella. Por lo menos por una noche antes de que Jamie y Sean se fueran a la universidad en los Estados Unidos. La separación inevitable de nuestra familia nos pesaba fuertemente a todos, pero a Ginny más. Oh, es cierto. Sean trabajó con Dewey y otros en la difícil tarea de cortar troncos de árbol para hacer un puente sobre la ciénaga al lado oeste de nuestra pista. Era un trabajo caluroso, sucio, que había que hacer mientras los moscardones se arremolinaban sobre todo el cuerpo de los trabajadores. Los guaraníes estaban sorprendidos por su fuerza y su disposición para trabajar. Se iba por la mañana muy temprano y casi no lo veíamos sino hasta por la noche. No podía hablar ni una palabra de Guarotededo, apenas muy poco español, pero era obvio que les encantaban los guaraníes e igualmente obvio él a ellos. Jamie decidió que trabajaría en la casa. Es un buen trabajador, pero no le gusta que la suciedad
sea parte de la descripción de trabajo. Él y Rick, Jamie, entonces no es Jamie, entonces es Jaime, estoy toda confundida. Bueno, Jaime y Rick decidieron que nuestra casa debía tener paredes. En las condiciones rústicas que estábamos viviendo, eso parecía casi un lujo innecesario. Pero Jaime, Rick y Cuba añadieron paredes de como 70 centímetros alrededor de toda la casa. Era bueno saber que no teníamos que preocuparnos por no caernos de la cama por la noche y aterrizar a 3 metros sobre el suelo lodoso. Jesse, además de ayudar en la casa, estaba bastante ocupado conectando nuestras comunicaciones. Cuando estábamos en los Estados Unidos, Ginny me pidió que me asegurara de que fuera posible mantenernos en contacto con la familia mientras estábamos en la selva. Le pedí a Jesse que asumiera esa responsabilidad. Antes de que yo lo supiera, él aprobó su examen. Recibió su licencia de operador de la radio y aprendió cómo hacernos antenas. Jesse les pidió a los guaraníes que le ayudaran a instalar varias antenas diferentes que compró e hizo y que nos permitieran comunicarnos directamente con los Estados Unidos. Efectivamente, en el primer intento pudo hablar con un radioaficionado de los Estados Unidos que nos conectó por teléfono para que llamáramos a nuestra familia y le informáramos que estábamos bien. Parecía que Stephanie hizo su mayor contribución al integrarse a la tribu. Con una estatua de más de 1,70 m, pienso que Steph era la más alta de todos los de la tribu, excepto tal vez Kenta. Con su tez clara y su largo pelo rubio, no se perdía entre los guaraníes, pero emocionalmente sí lo hizo. A los pocos días ya había empezado a hablar Huaotededo, pasado a horas jugando con los niños guaraníes y aprendiendo las artes manuales de las mujeres. Mientras más obvio se hacía que quería aprender a hacer guaraní, más la trataba la gente como uno de ellos. A las muchachas adolescentes les encantaba pasar tiempo con Stephanie, mientras la ayudaban a aprender a su idioma. Ella les enseñaba a tocar su pequeño teclado y les explicaba cómo fue su vida en el mundo exterior. Supe que estaba aclimatándose bien cuando comenzó a andar descalza. Tuve que obligarla a ponerse zapatos, botas de selva para que no cogiera niguas. Es un tipo de parásito que puede entrar al cuerpo de una persona incluso por diminutos cortes en la piel. Tampoco quería que cayera obligadamente en cama, como lo estuve yo cuando pisé una espina que prácticamente me atravesó el pie. Llevé por aire a Rick, Teresa y a sus hijos a Shell el día anterior a que Sean y Jaime salían para Quito y luego para los Estados Unidos. Esa noche por primera vez estábamos solos en nuestra casa de Nemompade. Ginny por fin logró su deseo de pasar nuestra primera noche juntos en nuestra casa en la selva. Habría sido una noche perfecta si Sean y Jaime no se estuvieran yendo, si nuestro nuevo mono nocturno no nos hubiera mantenido despiertos al saltar sobre nosotros sobre las cornisas, y si la lluvia torrencial no hubiera metido a chorros por las grietas de los toscos tablones que formaban nuestras bajas paredes exteriores. Me dije que tendría que poner listones sobre las crecientes grietas que se hacían al secarse la madera. También tomé nota mental de cortar la rama que continuamente golpeaba contra el poste de la esquina exterior del cuarto de Ginny y mío. Cada vez que golpeaba contra la casa nos rociaba con agua de lluvia. Una vez que cortamos la rama, nuestro guacamayo con la garra rota ya no se pudo subir y chillar en nuestros oídos a las 5:30 de la mañana. Fue realmente duro ver a Jaime y a Sean irse. No les veríamos de nuevo hasta las vacaciones de Navidad. No lo sabíamos, pero cuando regresábamos a los Estados Unidos, los dos iban a estar ya haciendo planes para casarse. Nuestra familia nunca más volvería a ser la misma. En más maneras de las que podíamos haberlo sabido en ese entonces. Al fin, Nemompade se redujo a la familia de Mincaye, que incluía a Cerdo Salvaje, uno de sus yernos, y su familia, Tidi, y su familia crecía, Guato, viuda de mi viejo amigo Toñae, y su hijo Gaba. Coba, solo porque su esposa, que era la hermana de la esposa de Mincaye, no había estado dispuesta a dejar Toñampade. Y Jessie, Steffi, Ginny y yo. Esperábamos que las cosas se calmaran pronto, eso ahora casi parecía un chiste. Una constante oleada de visitantes de otras aldeas comenzaron a pasar por Nemompade. Escogimos esa ubicación para la aldea porque estaba situada en el centro. Eso significaba que los guaraníes que viajaban de una aldea a otra se detenían, con lo que parecía ser regularidad planeada para ver lo que estaba pasando en nuestra aldea pequeña.
Todos suponían que los visitantes se quedarían con nosotros. De esa manera no solo recibirían un cuarto y comida gratis, sino también diversión, viéndonos vivir un cruce entre la vida guaraní y los cowaris. También tuvimos numerosos kowari que querían visitarnos. Hasta para nosotros era divertido ver a la gente del mundo exterior interactuar con los guaraníes en el mismo patio de estos. Cierto día, después de que estuvimos allí por un tiempo, fue a visitarnos una mujer con un peinado parecido a Dolly Parton. Pasó el domingo con nosotros, así que nos unimos a los guaraníes en la casa larga que construyeron como lugar de reunión. Cuando los guaraníes se reúnen para hablar de las cosas de Dios, no tienen un programa formal, dejan que pase lo que pase. A veces alguien cuenta cómo ha cambiado sus vidas desde que comenzaron a caminar por la trocha de Dios. Otras veces alguien dirigía cantos propios o traducidos con melodías de afuera o crudas imitaciones de ellas. Otros cuentan historias de grabados de Dios sobre los seguidores de Dios de tiempos lejanos. Nadie tiene prisa por terminar la reunión, que por lo general dura horas. Por supuesto, la congregación no se sienta estirada en bancos duros mientras todo eso ocurre. Los hombres tallan dados, las mujeres tejen cuerdas y dan de mamar a sus nenes. Los niños juegan calladamente mientras oyen. La congregación por lo general incluye toda una colección variada de animales. ¡Ay, qué bonito! En Emompade, por lo general, nos acompañaban un par de perros, nuestro cerdo mascota, pájaros que volaban de un lado a otro, gallos en las vigas y uno o dos monos. En ese día en particular, Macho, que era el mono peludo de Guato, fue a ver qué estaba pasando en la iglesia. Se trepó a la viga y se sentó calladito sobre un travesaño justo encima de nuestra visitante con el peinado grande rubio latino. Cuando el cerdo se aburrió, comenzó a morder a los perros, los cuales le mordieron la oreja al cerdo para desquitarse. Eso fue la señal para que el mono se fuera al zafarrancho. Mono se entusiasmó, comenzó a orinarse. Su puntería fue de lo más desdichada, justo sobre el peinado de nuestra visitante. Esta debe haber pensado que se trataba de algún insecto, porque comenzó a agitar la mano sobre su cabeza como si estuviera tratando de espantar algún molesto insecto. En ese momento uno de los perros mordió al cerdo demasiado fuerte. Este se levantó de un salto y disparó al almizcle apestoso de su glándula trasera contra el perro ofensor. Varios de los guaraníes regañaron al cerdo y le tiraron terrones. El aumento del alboroto fue demasiado para Macho. Elevó sus actividades de nivel 1 a nivel 2. Cuando los asuntos del mono aterrizaron en el pelo de la visitante, ella todavía pensó que era un insecto, así que decidió despacharlo antes de que le hiciera daño. Su golpe de gracia dio en el blanco, por lo que golpeó obviamente lo que no esperaba. Se miró la mano y entonces observó directamente hacia arriba. Lo que vio verificó su peor sospecha. Tengo que aplaudirle. Ni gritó, ni vomitó. Se limpió la mano en el tronco que estaba sentada y trató de actuar como si no hubiera pasado nada. Fue de lo ordinario. Para los que creían que habían pasado de todo, no habían pasado de todo. Dividimos nuestra casa en 3 secciones. Para comprender el plano de nuestra casa, usted puede tomar una hoja rectangular de papel corriente y doblar ambos extremos de modo que se encuentren a la mitad. Esto dividirá la hoja en una cuarta parte de cada extremo, con la mitad en el medio. Ahora divida cada uno de esos espacios en los extremos en 2 cuartos, de modo que cada uno tenga una esquina exterior. Haga uno de esos cuartos la bodega y el baño potenciales, los otros 3 dormitorios. En el centro la cocina, comedor, una biblioteca con hamacas, abastecida con años de ediciones de la revista National Geographic. Y ya tiene el plano de nuestra casa. Ginny y yo tomamos un dormitorio, como de 3 por 3 metros. Steph tomó el otro, que también servía como de escuela para Steph y Jessie le enseñaran lo esencial que se exige para sus años correspondientes de 4º y 5º curso de secundaria. Jessie dormía en el cuarto de la radio, oficina y depósito de caramelos suaves. Nunca pude entender de dónde sacó Jessie tantos caramelos, pero tengo vivos recuerdos de que Jessie me caía desapareciendo constantemente entre la habitación de Jessie, saliendo con caramelos de la boca y sonrisas en la cara. El otro cuarto era donde planeaba poner un baño. Mientras tanto, servía para almacenar repuestos y artículos necesarios para el motor de la canoa, herramientas de construcción, repuestos y herramientas de aeroplano y unos pocos alimentos esenciales que llevamos de Shell para suplementar nuestra dieta hasta que las huertas comenzaran a producir. El cuarto de la mitad era donde Ginny usaba su pequeña cocina portátil de gas, en la que cocinaba para nosotros y lavaba nuestros pocos trastos. También era nuestro comedor. Rick
nos hizo una mesa de tablones alisados a mano, que está sujeta a la pared de la bodega y tenía 2 bancos. Aprendimos a querer a esa mesita. Comíamos, hacíamos tareas, conversábamos alrededor de ella por la noche, mientras nuestra vela hacía estragos con los insectos de la selva que no podían resistir su atracción y volaban directamente a la llama por chisporrotearse y morir. El resto de ese cuarto tenía hamacas colgadas. Servía como el hotel de Nemompade con cama y desayuno, clínica local, tienda de víveres secos y cuarto para ver videos. No pienso que hubo una sola noche en que no hayamos tenido entre 1 y 2 o 20 y 30 personas durmiendo con nosotros de paso en Nemompade. Por lo general teníamos muchos más que querían ver algún video como La casita de la pradera, Zorro, Guerra de las Galaxias. La pregunta que hacían nos fascinaba a nosotros tanto como los videos a ellos. Tratábamos de explicarles que algunas cosas que veíamos eran reales, otras eran como la verdad, pero solo era gente que actuaba como otras personas. Era difícil explicar lo imaginario, lo cual no traduce fácilmente a la cultura guaraní. Puedo imaginarme a los guaraníes de las comunidades que nos rodeaban diciendo: oye, es viernes por la noche, ¿qué dices de ir a visitar a Rabae y Oguinincam? Y ver las cosas extrañas que están haciendo y que tienen para comer. Y ver que están enseñando en su propia casa video, excepto que los guaraníes no distinguen los viernes de cualquier otro día de la semana, así que cualquier noche podía ser la noche de video. Todavía teníamos el pequeño televisor y videocasetera de 12 voltios que fuera un éxito con los guaraníes mientras construíamos la pista. Todas las noches, los que vivían en Nemompade le pedían a Stephanie o Jessie que proyectaran un video para que los visitantes vean. Les fascinaban las películas de guerra, comentaban entre sí lo violento que eran los extranjeros. También les encantaban programas sobre la naturaleza y podían verlos una y otra vez para memorizar los hábitos de esos animales que no conocían, pero que querían cazar. Jessie y Steph, aunque querían a los guaraníes, se desesperaban de vez en cuando porque querían tener aunque fuera un poco de tiempo para sí mismos. Trataron de aburrir a nuestro público con películas para mujeres como Annie y Green Gables. Casi no hay acción en esas películas y los guaraníes no entendían nada de los diálogos, pero nadie se aburría, les encantaba. No les llevó mucho darse cuenta cuáles eran todas las relaciones y crear su propia versión de lo que estaba pasando. También le gustaban videos como Jurassic Park, El libro de la selva. Cualquier versión era buena y La novia princesa. Sus comentarios de esas películas harían libros fabulosos. Durante las escenas iniciales de Jurassic Park, una de las mujeres mayor se alejó nerviosamente de nuestra pequeña pantalla y preguntó nerviosa: ¿qué vamos a hacer si esa cosa viene aquí? Dawa solo se rió. Mandaremos a estos hombres ociosos a cazarla. Si pueden matar esa cosa, tendremos carne por un largo rato. Si no estábamos pasando algún video, los de las otras comunidades se contentaban contemplándonos. No teníamos puertos en nuestros cuartos y cuando los tablones frescos de nuestras paredes interiores se secaron, dejaron enormes brechas. Uno podía ver también a través de los agujeros de las paredes como a través de las puertas. Sin embargo, a la larga de la continua y total falta de privacidad fue demasiado. Me di cuenta de que era innecesario renunciar a toda nuestra privacidad. Cuando nuestros vecinos guaraníes querían estar solos, se iban a su casa. Nosotros éramos los únicos que no podíamos hacer eso, porque siempre había otra gente en nuestra casa y centro comunitario. Desdichadamente no podía pensar en alguna manera de tener un poco de privacidad sin ofender a nuestra familia guaraní ni alejarlos de nosotros. Por otro lado, sentía que necesitaba proteger a Ginny por lo menos de ese pequeño aspecto. Ofrecí hacer una puerta con picaporte para el portal y las gradas. Ginny dijo que no. Ella quería privacidad, pero no ofender a ninguno de los guaraníes. Así que cortó unas sábanas, puso pesas en los dobladillos inferiores y las colgó en los marcos de las puertas de los dormitorios. Después de que puse listones sobre las grietas entre los tablones y nuestras paredes, nos sentimos con la privacidad que una casa con paredes de 70 centímetros y sin ventanas y cortinas o persianas puede ofrecer. Hice, eso sí, una puerta sencilla de tela metálica para la entrada, pero no tenía ningún tipo de picaporte. Se abría y cerraba estrendosamente unas 100 veces al día conforme nuestra familia y amigos y vecinos guaraníes iban y venían a sus anchas. Estaba agradecido que Ginny, Steph y Jessie querían ser tan abiertos y accesibles para los guaraníes como yo. Nuestra casa también se convirtió en una clínica.
Ginny ya era enfermera titulada cuando nos conocimos y yo siempre quise ejercer medicina. Sin ningún otro servicio médico disponible dentro del territorio guaraní, la necesidad de atención médica era tan grande que siempre teníamos gente para recibir atención por todo lo imaginable, desde mordeduras de culebras, partos difíciles. También atendimos a gente con parásitos, cortes de machete, huesos rotos e infecciones sistémicas. Varios miembros de la comunidad de Nomampade recibieron capacitación como promotores de salud. Ginny y yo les animamos a encargarse de lo que pudieran. Invitábamos a personal médico del hospital misionero, tanto como a ocasionales visitantes con preparación médica, para que nos dieran cursos de entrenamiento para los promotores de salud y para nosotros. Antes de que pasara mucho tiempo, ya podían atender la mayoría de necesidades médicas que se les asomaban y que no necesitaban cirugía. Los guaraníes también me pidieron que comenzara una casa de medicina, lo que nosotros llamaríamos una farmacia. La hija de Mincaye y su hijo adolescente, el joven Mincaye, se encargaron de eso. La casa de medicina, déjenme ver hasta dónde llega este capítulo porque tal vez lo divida en dos y es demasiado largo, ¿no? Dice, la casa de medicina llegó a ser enormemente popular. Una enfermera misionera nos ayudó a abastecerla con medicinas a precio asequible que las promotoras de la salud sabían cómo usar. A poco tiempo observé que había mucho menos enfermedades en las aldeas a las que volaba regularmente. Pero todo el sistema se desbarató un par de veces cuando la compañía petrolera mandó bolsas de medicina medicina gratis a una de las aldeas guaraníes con las que querían congraciarse. Por toda la selva se regó la noticia de que la compañía petrolera estaba dando a todos medicina gratis, así que las promotoras de salud dejaron de comprar. Sabían que era inútil tratar de vender medicinas si la compañía petrolera la estaba regalando. Cuando en efecto venían, nos rogaban que les compráramos de vuelta su pequeña provisión de medicinas. Lo peor era que las medicinas gratuitas que mandaba la compañía petrolera no eran para atender las necesidades médicas que teníamos. Por lo general eran analgésicos o antibióticos viejos. Mandaban esos y algunos antídotos contra el veneno. Desdichadamente no servían para la mayoría de culebras con las que teníamos que lidiar. Me preguntaba cuánta gente sufriría o a lo mejor moriría porque alguien del mundo de afuera les daba imprudentemente a los guaraníes una limosna más. Los guaraníes, que servían como promotores de la salud, podían recetar medicinas básicas, pero rara vez tenían lo que necesitaban cuando lo requerían. La única alternativa hasta ese punto había sido dejar que el paciente sufriera o convencer a un piloto misionero para que llevara al paciente al borde de la selva a uno de los hospitales. Ahora, si los ancianos pensaban que alguien necesitaba ir al hospital, me pedían a mí que los llevara. Nuestro único costo era la gasolina y el aceite. El piloto y el avión eran gratis. La disponibilidad de la avioneta quizás produjo el cambio más grande a todos. A medida que comenzamos a establecernos en nuestra rutina, totalmente imprevisible, me encontré volando casi todos los días, a veces solo 1 o 2 vuelos. Otros días volaba casi todo el día. Al sentarme una noche para anotar las resmas de información que el gobierno exigía para cada vuelo, me di cuenta que había hecho 23 vuelos ese día. 23 veces había cargado el avión, luego lo había descargado, ajustado los cinturones de seguridad de los pasajeros, entregado medicinas, mensajes, hasta un bebé. Mi vuelo promedio duraba unos 8 minutos, pero viajar, la distancia equivale de ese día, en un viaje BTS, hubiera tomado 2 horas en la trocha por cada minuto de vuelo. Hubiera exigido 3 o 4 guaraníes para llevar y entregar la carga que yo entregaba. Haciendo los cálculos, vi que hubiera llevado a una persona caminando 40 horas cada semana más de 1 año y medio a hacer lo que yo apenas en un día con un avión viejo de $25,000. Me encantaba el reto de cada decolaje y la emoción de cada lodoso aterrizaje que inspiraba adrenalina. Y absolutamente me encantaba poder ayudar a la gente para la que me había convertido en mandadero. Lo único malo era que me daba cuenta de que nos estábamos haciendo demasiado dependientes de la avioneta. ¿Qué iba a pasar
cuando nos fuéramos y los guaraníes no tuvieran ya la avioneta o el dinero para reemplazarla. La tribu necesitaba una economía tanto como todos los demás. Los guaraníes trabajan muy duro cuando tienen que hacerlo, son ingeniosos y buenos con sus manos, pero no tienen habilidades ni educación apropiadas para el mercado laboral en el mundo exterior. Y cualquier cosa que tratábamos de hacer en la selva para vender afuera tenía que competir con las otras tribus que llevaban sus productos al mercado por carretera, opción mucho más asequible que no teníamos. Nosotros tendríamos que llevarlos por avioneta. Volar no solo empezó a consumir mi tiempo, sino también el de Ginny. Yo estaba volando sobre el territorio más escabroso y menos poblado de la selva, así que tal como vi a mi mamá hacer por mi papá, Ginny monitoreaba la radio siempre que yo estaba en el aire. Le decía en dónde estaba y a dónde iba, quién estaba conmigo y cuando esperaba aterrizar en el otro extremo. Usaba un increíble GPS para orientarme en mis vuelos. Siempre volaba en una línea recta en mi pantalla móvil de mapa, de modo que si alguien tenía que venir a buscarme, sabría en dónde buscar. En realidad me encantaba volar y trabajar con Ginny, pero sabía que podría hacer mucho más por los guaraníes si pasaba menos tiempo volando y más enseñándoles a volar. Mientras yo estaba tratando de hacer el mundo guaraní un lugar mejor para vivir para ellos, Ginny pasaba la mayoría del tiempo, cuando no estaba escribiendo mis coordenadas o dándome informes de pronósticos del tiempo, tratando de averiguar cómo hacer para que nuestra carne de 3 días no se pudriera sin refrigeración, e inventándose recetas deliciosas de mono, tapir, aves exóticas, huevos de tortuga, bagres gigantes y RTG, o sea, roedores de tamaño gigantesco, para los que no había visto La novia princesa. Jessie y Stephanie pasaban algún tiempo casi todos los días haciendo tareas escolares, pero querían apasionadamente aprender la forma de vida de los guaraníes y ayudar a la gente a la que estaban aprendiendo a amar tanto como yo. Comenzaron una escuela para los niños de la aldea y sirvieron de maestros hasta que los ancianos guaraníes emplearon a uno de los nietos de mi calle, un inteligente joven con una educación bastante decente, para que se encargara. Cuando me di cuenta del escaso tiempo que Steffi y Jessie estaban dedicando a sus tareas escolares, pensé que a lo mejor no les permitiría avanzar al siguiente curso. Debía haberme ahorrado mi preocupación. No solo aprobaron bien el año, sino que también llegaron a funcionar muy bien en 2 idiomas nuevos y un par de culturas al mismo tiempo. El problema más desalentador y peligroso que enfrentamos era tratar con las constantes tensiones entre el gobierno, las compañías petroleras, los antropólogos, los ecólogos y los misioneros, todos los cuales deseaban influir en los guaraníes y controlar su destino de maneras distintas. Al recordar ahora puedo entender hasta cierto punto por qué cada una de esas poderosas entidades quería influenciar a los guaraníes. No puedo decir que yo hubiera estado trabajando para alguna de ellas, habría tenido una perspectiva diferente en cómo manejar el problema guaraní. Así es como la mayoría de los de afuera veían a los guaraníes, los cuales reclaman derecho a una extensión gigantesca de territorio rico en cacería. También viven sobre potencialmente gigantescas reservas de petróleo, las cuales el gobierno ecuatoriano reclama para sí y que las compañías petroleras quieren explotar para el beneficio financiero propio. La mayoría de los antropólogos quieren hacer retroceder el reloj y encerrar a la tribu en un ambiente culturalmente controlado como paredes de cristal que se pueda ver solo hacia adentro para que el resto de nosotros podamos observar a esos nómadas igualitarios sin que ellos puedan ver hacia afuera y cambiar. Los ecólogos quieren mantener el territorio guaraní inmaculado, a pesar del deseo de los guaraníes de modernizar sus medios de transporte o alguna industria que les provea trabajo para comenzar su propia ropa y medicinas. De todos estos grupos, los únicos que en realidad parecían preocuparse por los guaraníes eran los misioneros, pero ninguno de ellos había tenido que ser parte de la suerte temporal de los guaraníes. Creo que la tía Raquel llegó lo más cerca para identificarse con ellos que lo que alguien en el mundo de afuera pudiera lograrlo. Ella llegó a ser tan guaraní de corazón y en su manera de pensar que durante las últimas horas de su vida, cuando estaba física y terriblemente debilitada, comenzó a hablar en guautedeo a la bondadosa esposa del pastor que le hacía compañía mientras ella se iba a la eternidad. En una condición tan debilitada, todos los multilingües suelen retornar a su lengua materna. Pero aún los misioneros altruistas a menudo ejercen tanta influencia que a mi juicio les permite legítimamente a la misma gente indígena.
Todos sabemos que las decisiones tienen consecuencias. Las decisiones legítimas les pertenecen a los que tienen que enfrentar las consecuencias. En numerosas ocasiones sentí que era mi deber correr el riesgo de ofender al gobierno, las compañías petroleras, los ecólogos y las organizaciones de ayuda cuando yo creía que lo que estaban haciendo dañaba la viabilidad de los guaraníes. Me perdí. A lo largo plazo, como un grupo de gente única, como individuos, seres humanos iguales con ciertos derechos inalienables. También sentí en ocasiones la necesidad de oponerme a miembros de la comunidad misionera desde mi posición única como Wawodi. Nunca me engañé a mí mismo para pensar que era un guaraní o que yo podía ver el mundo exactamente como lo veían ellos. Nunca deduje hablar por ellos, a menos que me lo pidieran. Pero sinceramente, no conozco a ninguna otra persona que no tenga sangre guaraní en sus venas que ame y respete a la gente más que yo. Y como el destino lo determinaría, no hay ningún otro de afuera, hasta donde yo sé, que tenga una historia tan larga e íntima con ellos como la tengo yo. Los guaraníes aprendieron a querer a Ginny enseguida. Ella es muy capaz, pero se inclina a tomar las riendas. Se compadece de alguien que esté en el fondo. Solo hay una cosa que en realidad le enerva: el maltrato a los desposeídos. Eso, y la amenaza de daño a los que ama. De hecho, cuando Ginny se enojaba conmigo en la selva, por lo general era porque pensaba que yo estaba corriendo riesgos innecesarios que podían dejarme lastimado. Ella era tenazmente leal. Es tenazmente leal. A las mujeres guaraníes les encanta sentarse y verla cocinar en su cocina moderna. Ellas cocinaban sobre fogones, pero Ginny tenía una cocina portátil de 4 hornillas. Ginny también tenía un fregadero hecho de tablones, aunque tenía que cargar con un balde el agua del arroyo que corría detrás de la casa. Después tenía que cargar el agua hacia afuera para desecharla. Ginny rara vez se quejaba, aunque refunfuñaba un poco en cuanto a tener que llevar a vaciar el recipiente de orinar. Yo había construido un armazón como asiento de inodoro cuando mi mamá y mi padrastro nos visitaron, porque era difícil para Abraham bajar por los empinados escalones hasta el suelo y recorrer el sendero hasta nuestro inodoro exterior. El armazón sostenía el asiento y podíamos ponerle debajo un recipiente de 1 galón. Ese inodoro improvisado nos ahorró muchos problemas. Para salir al servicio higiénico exterior teníamos que ponernos las botas, empuñar una linterna, despertarnos por completo. No queríamos estar medio despiertos y cruzarnos con algo que en el camino hacia el servicio higiénico exterior. Una vez allí era aconsejable revisar el techo de paja para ver si había tarántulas o culebras. También revisábamos alrededor del asiento para ver si había hormigas o alacranes. Después de que mamá y papá se fueron, yo continué usando nuestro inodoro improvisado. Jess y Steph deben haberlo usado también, porque el recipiente amanecía lleno. Una mañana oí a Ginny gritar justo afuera de la casa. Corrí a su rescate, pero la encontré parada en el suelo, sosteniendo con las manos extendidas nuestra vacinilla. Se tropezó y el contenido, todavía caliente, salpicó sus manos. Comencé a vaciar yo mismo la vacinilla, lo cual fue justo la motivación que necesitaba para instalar el servicio higiénico de una casa rodante que me habían dado en Shell. La otra queja de Ginny era no tener tela metálica en las ventanas. Ella dijo que eso hacía que se sintiera vulnerable a los murciélagos e insectos nocturnos inmensos que volaran por la casa. Yo estaba de acuerdo que podía ser irritante, especialmente porque nuestras velas atraían a muchos insectos. Algunos de ellos eran lo suficientemente grandes como para apagarla. Otros quedaban atrapados en la cera derretida y chisporroteaban al quemarse tratando de liberarse. El hedor molestaba de vez en cuando, pero en realidad me gustaba la sensación del aire libre. Un día Ginny me dijo que ella misma iba a instalar la tela metálica si yo no lo hacía. No iba a ser un proyecto grande, pero continué postergándolo. En realidad no quería vivir sintiéndome enjaulado. Sin embargo, una noche Ginny ganó el debate que sosteníamos. En esa ocasión teníamos visitas. Una pareja que no salía mucho de excursión. Estábamos sentados a la mesa conversando cuando un inmenso saltamontes fue atraído a las velas encendidas que había en nuestra mesa. Para los que consideran a los saltamontes fritos un manjar, esto hubiera servido de comida completa. Tenía asombrosas púas sobre las patas y la espalda, y para aterrizar cogió la delgada blusa de seda de nuestra visitante. El aterrizaje del saltamontes en su espalda no fue nada comparado con el dolor de las púas al clavarse en la piel de la mujer.
Salté para quitárselo y lo arranqué, arruinando la blusa en el proceso. Sin pensarlo 2 veces, hundí la cabeza del insecto en la llama para asegurarme que no repitiera la hazaña, y porque sus púas estaban clavadas en mi mano. El ruido y el hedor de la cabeza del saltamontes ardiendo en la realidad fue demasiado para el sentido del decoro de nuestras visitas. No sé si ella se asustó más por el saltamontes o se ofendió más por la blusa que quedó arruinada. Nunca más nos visitaron, así que no pude preguntarle. Tan pronto como se fueron, instalé las mallas, aunque en efecto me sentí dentro de cierto modo encerrado después de aquello. Nuestro guacamayo también se desilusionó. Estaba acostumbrado a salir caminando todas las mañanas a la rama que rozaba la casa en la esquina de nuestro dormitorio, para que yo le rascara la cabeza. Aunque esos días se habían ido, ya no tuvimos que preocuparnos por insectos enormes o vampiros, así que hubo un beneficio en el asunto. Las mujeres guaraní siempre querían que Ginny fuera al arroyo con ellas. Uno de mis mejores recuerdos de ese maravilloso año y medio que pasamos en la selva era ver a Ginny lavando nuestra ropa con las demás madres de la aldea. Ginny se recogía su bata de tirantes embutiéndola en su calzón para tratar de que no se mojara. Entonces restregaba la ropa para sacarle lodo y el moho con jabón. Y mucho músculo. Todavía puedo oírla a ella y a las mujeres riéndose y conversando. Ginny nunca aprendió gran cosa del idioma, pero no tenía ningún problema para comunicarse. Nunca pude descifrar qué hablaban ella y las mujeres. Considerando lo mucho que se divertían, sabía que era mejor dejar el asunto en paz. Las mujeres guaraníes parecían preocuparse porque Ginny no había dominado el arte de regañar como se debe. Así que cuando pensaban que ella debería estar regañándome, nunca dudaron de tomar como suya la causa y darme un buen regaño amigable de parte de ella. Un día pude ver que Ginny estaba entusiasmada. Las mujeres le habían pedido a Tementa que enterrara 4 palos cortos a medio del estanque donde lavaban la ropa. Después de eso, Ginny los usaba para colgar la ropa sucia y como tabla de lavar. Ella se emocionó tanto por esa nueva conveniencia que me sentí como gusano por no haberme dado cuenta de cuánto esfuerzo le habría ahorrado. Yo debería haberle hecho una tabla para lavar. Por otro lado, esa era apenas una de las muchas pruebas de que mientras nosotros estábamos observando a los guaraníes, ellos nos estaban observando a nosotros. Una de las mujeres quería a Ginny de modo especial. Marga solo era mitad guaraní. Su padre fue como uno de los últimos áparos vivos de sangre pura, otra tribu pequeña que se había seguido casi la misma suerte que los guaraníes estaban dirigiendo. Casada con el tesonero Tidi, Marga era muy inteligente. Tenía algo más de 30 años y ya tenía 7 hijos. Por no ser guaraní de pura sangre, sentirse algo marginada, Marga era sensible a las necesidades de Ginny. Estaba aprendiendo a amar, de modo especial a varias mujeres guaraníes, pero su relación con Marga era única. Marga, a su vez, le prodigaba a Ginny cuidados y atención. Siempre que alguien le atraía a Ginny una presa de cerdo todavía chorreando de sangre con todo y cerdas a un bagre de 30 kilogramos con sus tripas colgadas, ella sonría de oreja a oreja, pero por dentro Ginny se sentía desesperada. A mí me llevó tiempo darme cuenta de eso, pero Marga lo notó de inmediato. Ginny nunca le pidió a Marga que la rescatara. Marga quiso hacerlo. Ella se llevaba la carne y la traía de vuelta ya lavada, envuelta en hojas de plátano. Ginny y Steph visitaban con frecuencia a la casa de Marga, y toda su familia sabía que siempre eran bienvenidos en la nuestra. Me imagino que eso no era lo único. Toda la tribu lo sabía, que yo no era el único. No, que toda la tribu lo sabía. Nuestra puerta siempre estaba abierta en sentido literal. Una mañana antes de que amaneciera sentí que alguien subía por las escaleras de nuestra casa. Empuñé mi linterna y fui a ver quién era. La hija mayor de Marga. Nemonta estaba de pie en el escalón de arriba, sosteniendo algo que me entregó al instante. Esto es para Ongincamo y Nemo. Mi madre enviarlo para ellas, dijo. Me pareció como carta envuelta en tela. Me imaginé que Tidi había ido de cacería por la noche, pero cuando me dirigí para depositarlo en el fregadero, hizo un ruido. Lo desenvolví y encontré una hermosa nena recién nacida. Era obvio que acababa de nacer. Todavía no la habían llevado. Todavía no la habían lavado. Llamé a Ginny y le puse en brazos al precioso envoltorio. Ella chilló encantada y Steph salió corriendo de su dormitorio. Yo debía haber sospechado que eso podía pasar. Cuando Marga quedó encinta, yo le pregunté, ¿tu bebé cuándo viene? Ella me respondió, no mi bebé, sino el bebé de Ongincamo y Nemo venir. En ese momento no la tomé en serio. Ahora me daba cuenta de lo que quería decir. No es raro que los guaraníes den a sus hijos a parejas que no tienen ninguno.
A menudo los padres dan a uno de sus hijos a los abuelos del niño. Era obvio que Marga sabía que un día nos iríamos y no quería separarse nunca por completo de Ginny. Marga quería que esa nena fuera algo que atara a Ginny por toda la vida. Eso fue algo importante con lo que yo no contaba. Sabía que no podía sentarme con Ginny y hablar en forma fría sobre lo que debíamos hacer. Ella es madre hasta el tuétano. 4 hijos propios parecían demasiado pocos una vez que estos comenzaron a crecer. Viviendo en la selva, rodeada por madres que daban pecho a sus felices nenas de piel canela, Ginny sintió que sus instintos de madre rápidamente revivieron. Si ella se entusiasmó por tener un bebé en casa, Stephanie quedó extasiada. La noticia de nuestra bebé se regó pronto por Nemompade. La gente sintió curiosidad por saber lo que haríamos. Si decíamos o no, ellos sabrían que hay un límite en cuanto a ser parte de ellos. Si decíamos que sí, tendríamos otro niño que criar. Tendríamos que buscar una manera de criarla de modo que no se sintiera en casa en los Estados Unidos, que se sintiera en casa en los Estados Unidos de América y en el Ecuador, así como también parte de la tribu guaraní. Tendríamos que enseñarle 3 idiomas. Además de eso, quizás tendríamos una hija apenas mayor que nuestros nietos. A Mincaye le habría encantado eso. Él tiene varios nietos mayores que sus últimos 3 hijos. El factor más importante era que Ginny y yo en realidad habíamos hablado de tener más hijos. Pero decidimos que si Dios quería que los tuviéramos, él tendría que hacerlo. Yo había olvidado esta conversación, pero Ginny me dijo lo que hizo en oración, incluso allí en la selva. Si esa preciosa niña había venido en respuesta a la oración de Ginny, yo no me iba a interponer en el camino. Desde el principio, Stephanie se entusiasmó por la idea de criar a la nena de Marga y Tidi. Ginny trató de actuar en forma neutral, pero su actuación no convencía a nadie. Peor aún, yo comencé a querer con ardor a esa hija de paz, una preciosa hija que nos ligaba a los guaraníes para siempre. Finalmente acordamos que si podíamos resolver el papeleo necesario, criaríamos a aquella hermosa pequeña. Marga y Tidi comprendían que no podríamos quedarnos en la selva para siempre, pero para llevar a nuestra bebé a los Estados Unidos necesitaríamos una visa estadounidense, la cual requiere permiso por escrito del Tribunal de Menores de Puyo. Le dije a Marga y Tidi que necesitábamos llevar a la bebé a Puyo para inscribirla y llevar el asunto ante el tribunal. En lo que ellos tocaba, la pequeña hija era nuestra. Si podíamos conseguir los papeles necesarios, estábamos dispuestos a aceptar esa responsabilidad. Sabría que había un montón de papeleo y que nadie en Puyo entendería lo que estábamos tratando de hacer. Aunque compartir hijos es apropiado y adecuado en la cultura guaraní tradicional, no es algo común fuera de la selva. Fuimos a inscribir a la niña enseguida. Cuando el empleado del registro civil nos preguntó el nombre de la niña, Marga y Tidi se quedaron en silencio. El funcionario le preguntó a Marga otra vez el nombre de la pequeña y ella le dijo que me lo preguntara a mí, que yo era el papá. No lo expliqué, aunque después pensé que a lo mejor debía haberlo intentado. Ginny y Esther decidieron ponerle el nombre de Annabeth, por Ana y Elizabeth, los segundos nombres de pila de nuestras madres. Así que nuestro encantador envoltorio de alegría fue inscrita como Annabeth Nenkimo. Era hora de visitar el tribunal. Solo 2 de los 3 miembros del tribunal estaban en la ciudad. Uno accedió a reunirse con nosotros. Cuando se enteró de lo que queríamos, le preguntó a Marga por qué quería regalar a su hija. Ella no entendió. Ella no estaba regalando a su nena, dijo. Ella nos estaba dando a nosotros a la niña. Explicó que éramos familia. Ella tenía 7 hijos y podía tener más, pero Onunkamo no tenía bebés. Ella preguntó si él sabía lo triste que es para una madre no tener un bebé. Le expliqué al miembro del tribunal nuestra relación con los guaraníes y con Marga y Tidi. Él recordó la historia de mi padre y acababa de ver un programa especial en televisión sobre nosotros viviendo con la gente que había matado a parte de mi familia. Pero entonces el tribunal nos dijo que para ellos sería imposible permitir que un niño con madre y padre saludables saliera del país. Explicó que hubo varios casos de venta de bebés ecuatorianos para adopción. Por cada uno de esos casos había mucho más rumores. Ecuador es un extremo sensible a las acusaciones de incapacidad para cuidar a sus propios niños. Traté de traducirles a Tidi y Marga lo que él dijo. Marga, que entiende un poco el español, ya lo había entendido y lloraba en silencio. Sin embargo, no me quitó a la pequeña Annabeth. Ella sería la nodriza de la niña. Pero en lo que ella se refería, Annabeth era nuestra.
En los meses que siguieron, Ginny y Stephanie se enamoraron de nuestra pequeña y yo también. Los guaraníes todavía nos consideran los padres de Annabeth. Cuando voy de visita sin Ginny, Annabeth se queda conmigo. Ella es tímida con todas las otras visitas, pero es claro que me considera su compadre y Ginny su segunda madre. La comunidad de Monpade comprendió que sin papeles uno no puede hacer nada en el lugar de los de afuera. Ellos sabían que hubiésemos traído a Annabeth y la habríamos criado como si fuera de nosotros si las autoridades lo hubieran visto bien. Por dicha, Annabeth todavía nos une a ellos de manera especial. ¡Wow! Ya no me acordaba de esta parte. ¡Qué impresión! ¿Cómo otra gente puede tener otras convicciones tan diferentes a nosotros? Y no necesariamente son malas, pero son diferentes, totalmente extrañas a lo que no estamos acostumbrados. Pero debemos ser sensibles, ¿sabes? Yo sé que a lo mejor tú quieres ayudar, a lo mejor has pensado, o a lo mejor estás pensando en cómo puedo ayudar a los otros, cómo puedo ayudar a alguien. Y una de las primeras cosas que aquí nos enseña es que debemos de conocerlos, tenemos que ser sensibles y no querer que sean como nosotros. ¿Y por qué queremos que toda la gente sea como nosotros? Y los que no son como nosotros no los queremos. Pero ¿saben qué? Que Dios nos hizo a cada uno bien diferente. Y así como Dios nos hizo a nosotros, tenemos que ser nosotros igual y querer a todos de la misma manera. Y eso es imposible definitivamente, pero nada es imposible para Dios. Hay que pedírselo a Él. Y en el nombre de Jesús se nos dará. Nos vemos el próximo capítulo.